creía que la controversia en torno al contrato de Luma había terminado, se equivoca. Gobernador aumentó el dinero para la criticada compañía. Además, no salimos de los virus respiratorios. Ahora corre la tripledemia, así que alerta al COVID, influenza y micoplasma. Entérese de todo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos rápido a esta situación. Ya como habíamos adelantado anoche, ya es oficial. El contrato de Luma, el contrato suplementario, ha sido extendido. Hoy la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta Directiva de la Autoridad, que era el que faltaba para darle el visto bueno al mismo, lo hizo temprano en la mañana y básicamente ya es un hecho. Han hablado múltiples figuras sobre el particular y hoy vamos a tener un debate aquí muy interesante con los responsables de la aprobación de ese contrato, pero escuchemos lo que dijo el gobernador. Vamos a ver lo que dijo el gobernador hoy en conferencia de prensa sobre el tema para seguir viendo otros ángulos de esta nueva aprobación. Vamos a verlo. Ahora mismo, conforme al acuerdo suplementario, el Luma cobró en este año que acaba de pasar alrededor de 115 millones de dólares. Para el próximo año hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato a base de costo de inflación, entre otras cosas, CPI, que entonces aumenta la cantidad a alrededor de 122 millones de dólares. Ahora es de 115 a 122, 7 millones de dólares a Luma. Vamos a hablar de verdad de las nuevas responsabilidades, es que hay algunas sobre el particular, pero otros de los que también se expresó posterior a la aprobación de este contrato es nada más y nada menos que el presidente de Luma, Wayne Stensby. Hoy hace unas declaraciones muy interesantes y está haciendo una especie de exhortación al país. Ahora más que nunca, todos debemos unirnos y enfocarnos en lo más importante para todos, construir un mejor Puerto Rico, un mejor futuro energético, plantea el presidente de Luma. Así que ya básicamente es una realidad. Vamos a analizar cuáles son ahora las garras nuevas que tiene la autoridad de las alianzas público-privadas para fiscalizar mucho más efectivamente como lo han hecho hasta el presente. Aquí está el equipo de nosotros hoy, Mari Fleming, Víctor Rivera Hernández, don Alex Delgado. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a Víctor y a Alex y a la audiencia. Muy bien. Buenas noches a mis compañeros, a ti y al país. Un saludo y la bienvenida a los amigos televidentes. Muy bien, bueno, yo quiero arrancar rápido con nuestros invitados, porque sin duda alguna pues hay muchas preguntas que hacer y llevamos ya 3 días intensos en la discusión de que si se aprueba o no se aprueba, en manos de quién está, en qué proceso, si se detiene o no se detiene. Bueno, ya finalmente todo eso pasó y aquí está ya oficialmente el licenciado Fermín Fontane, que es el presidente de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Licenciado, bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Saludos. Y también está el ingeniero Francisco Berríos Portela, que es el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos. Saludos a ambos. Bienvenidos. Saludos. Gracias por la invitación. Bueno, ya es una realidad, ¿verdad? Ya es la extensión de este contrato suplementario, es una realidad. Sí, ya es una realidad. Las partes que tenían que firmarlos, ya se firmó. Todas las partes que tenían que firmar, ya firmaron el acuerdo. ¿Hay algo nuevo que podamos decirle al país? Por ejemplo, muchas veces se planteó pues la falta de garras quizás que tenía el contrato para ustedes fiscalizarlo mucho más. ¿Hay garras nuevas? Para, por ejemplo, yo planteaba hoy si hay penalidades por el incumplimiento de sus funciones. El contrato se queda bajo los mismos términos que estaba anteriormente. Siguen habiendo penalidades, ¿verdad? A través del negociado de energía, que es la entidad que tiene la faculdad de penalizar a Luma por cualquier incumplimiento. Pero sí, es básicamente el mismo contrato que tiene el presidente. No, básicamente es el mismo contrato. Es el mismo contrato con más chavo. No. Es el mismo contrato con la misma cuantía. Lo único que se extendió es el término. Bueno, pero también se le puso un aumento de un 6%. No, eso es incorrecto. ¿Cómo que es incorrecto? La cuantía es exactamente la misma a la que existía anteriormente y la que se pactó en junio del 2020. Pero anteriormente no eran 115 millones y ahora son 122. Son 115 con el ajuste de inflación. Pues por eso entonces hay un aumento en lo que se le pagaba a Luma
Ahora se le va a pagar 122 millones. Pero eso se pactó en junio del 2020. La cláusula no es nueva, es lo que usted quiere No es decir. una cláusula nueva, es una cláusula que se sabía desde junio del 2020. De hecho, esto es un asunto que hemos discutido públicamente y cuando se aprobó el presupuesto de este año de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, ya eso está en el presupuesto aprobado. O sea, que no es nuevo, ya eso se sabía y estaba ya estipulado. Definitivamente, o sea, desde junio 1 hasta diciembre, bueno, hasta noviembre 30, se le ha estado pagando a Luma conforme a ese presupuesto. Pero no era, que incluye esa cuantía y le ya. pregunto también al ingeniero, o sea, no era, o sea, esperaríamos todos que hubiese algún tipo de enmienda en el contrato para que se pudieran atender algunas deficiencias, porque todos los contratos siempre hay espacio para mejorarlo. Ustedes mismos habían planteado que había espacio para mejorar, ¿verdad? Pero me dice que es el mismo contrato. ¿Por qué? No se le pudo hacer nada que le pudiera añadir más fuerzas a ustedes en el proceso de la fiscalización para exigir más por Puerto Rico. Nosotros tenemos las herramientas para fiscalizar. Siempre lo hemos tenido y siempre lo hemos hecho. Pero el asunto que nosotros estamos manejando ahora es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. La razón por la que nosotros estamos en un contrato suplementario es porque la Autoridad de Energía Eléctrica está dentro de la quiebra y se mantiene dentro de la quiebra. O sea que entretener enmiendas en este momento, cuando tenemos esa incertidumbre, no es correcto, ¿verdad? No es apropiado hasta que salgamos de ese proceso. Ese tipo de enmiendas o cualquier enmienda que se quiera considerar, que primero siempre tiene que ser un acuerdo entre todas las partes, ¿verdad? Los que acuerden una enmienda, se atendería en un futuro una vez tengamos... Pero ni tan siquiera hubo una discusión para alguna posible enmienda por todo lo que estaba pasando, porque los contratos son la ley entre las partes. Claro. Y las partes acuerdan, ¿verdad? Y la pregunta, yo creo que un poco lo que está llevando Ferdinand y este panel, es si hubo una discusión de si había necesidad de enmiendas a ese contrato. Bueno, permíteme añadirle, Víctor, porque en todo este proceso de la experiencia con Luma, que ha sido buena para muchos, regular para otros, mala para otros, los alcaldes plantearon muchas recomendaciones. Sectores de los unionados, diferentes representantes en la Junta de Supervisión Fiscal y en la Junta de Energía Eléctrica planteaban enmiendas. No se cogió ni una sola. El gobernador no le planteó a usted como secretario, mira, Francisco, yo creo que deberíamos enmendar esto, cambiar este punto, esta coma, para que mejore un poco el contrato. Nada, absolutamente nada. Ferdinand, el asunto del contrato, siempre, ¿verdad? He sido bien enfático, recae todo el aspecto legal sobre el administrador del contrato, que es la Administración de Alianzas Público-Privadas. En el caso mío, yo estoy bien enfocado, y es el norte, en mejorar el servicio, en que se adelante la construcción, en que avancemos en lo que es la transformación energética de Puerto Rico, que va a redundar en que tengamos energía más confiable, que tengamos un servicio más accesible y que sea un sistema resiliente. Pero entonces la APP, ¿qué es lo más importante que ha hecho la APP en la fiscalización de este contrato? Porque según continuamos repitiendo todo el mundo, son ustedes los que tienen el poder para fiscalizar el contrato, pero no ha pasado nada de contundencia. Ok, la APP, como bien dijo el secretario, somos los administradores del contrato, o sea que nuestra función es más administrativa, como hemos discutido. O sea, ustedes no lo fiscalizan, ni hay exigencia por parte de ustedes. Nosotros sí fiscalizamos y tenemos, ¿verdad?, un rol de asegurarnos que se cumpla con el contrato, pero el ente independiente regulador sigue siendo el negociador de energía y ellos son los que manejan la operación. El punto medular para fiscalizar el contrato era determinar las métricas. ¿Qué métricas se le iban a poner a Luma para determinar está cumpliendo el contrato, no está cumpliendo el contrato? ¿Qué pasó con el asunto de las métricas? Por fin terminaron las métricas, ¿cuáles son? Qué bueno que traje ese asunto, porque yo creo que es un asunto que es bien controversial y el contrato tiene unas métricas para propósitos de bonificación. El negociado, como ente independiente, también establece unas métricas que ya están establecidas, y yo creo que Francisco puede abundar. El asunto de las métricas es bien importante hablar del negociado, porque aquí se tomó la decisión, y parte de la transformación energética es que tenemos un ente independiente regulador que sigue los estándares de la industria a nivel nacional, que tiene recursos especializados, que hacen unos análisis extremadamente complejos y que son procesos completamente transparentes, que están todos disponibles a través de la página del negociado, con interventores, con participación ciudadana, y que es un proceso bastante complejo.
Y bien importante que al final de cuentas lo que nos lleva es a que la realidad que tenemos se plasma en los análisis que muestran esos números. O sea, pero el asunto de las métricas entonces es un asunto del negociado exclusivamente. Sí. El establecimiento de las métricas. El asunto de las métricas, ahora mismo el marco que tenemos establecido requiere, y así sucede, que Luma tiene que reportar trimestralmente un informe de todas las métricas. Son más de 300 números, variables. Al negociado de energía. Y el negociado de energía evalúa esas métricas anualmente, que eso fue lo que ocurrió hace algunos meses, que salió un informe donde el 80 y pico % de las métricas se encontró que el Luma había cumplido sobre la base establecida. Ahora, habla de unas métricas de bonificaciones. Eso es lo que iba a mencionar. O sea, el rol de APP es, una vez el negociado establece esas métricas y hace su evaluación y determina si se cumplieron o no, APP entonces puede ¿verdad?, dar unos pagos de bonificaciones. Eso no aplica en este momento porque estamos operando dentro de la quiebra en el periodo suplementario. O sea, en el momento que sacamos de la quiebra, entonces eso podría... No me quiero poner técnico, pero estas son métricas por bonos. Son incentivos. Incentivos. Pero yo pregunto por las métricas por desempeño. ¿En dónde se establecen las métricas por desempeño para que el país sepa con certeza por dónde van las acciones de Luma? Víctor, esas métricas de desempeño sí las establece el negociado. Lo que mencionaba el licenciado Fontanes en cuanto a las bonificaciones van atadas a las áreas que tenemos que mejorar, las áreas que están underperforming. Ese es el proceso que ahora mismo está pendiente de completarse, que está proyectado completarse en febrero del próximo año, establecer cuáles van a ser las métricas específicas en las cuales van a recibirse las bonificaciones y cómo va a ser ese análisis en base a los resultados que tenemos y dónde son las áreas que hay que mejorar. ¿Para qué? Pues obviamente para que el servicio mejore. Esas métricas sí incluyen la frecuencia de las fallas en servicio, la rapidez en que se restablece el servicio y eso va... ¿Ya se establecieron esas métricas por desempeño? Las métricas están establecidas. ¿Y quién está dando el seguimiento a que se estén cumpliendo? El negociado de energía. Y las han estado cumpliendo porque no hemos visto que, por ejemplo, después que el gobernador habló de la probatoria no ha pasado nada, así que pasaron la probatoria. Es bien importante, tenemos que... O sea, estas métricas y un sistema eléctrico no podemos pretender que en un mes, 2 meses, en 3 meses... Estos son asuntos a largo plazo que tienen que evaluarse, que se evalúan anualmente según los estándares nacionales. Una pregunta, como parte de esta nueva extensión, ¿hay alguna exigencia de parte de ustedes para cambios en la gerencia de Luma? Se ha hablado mucho de la inconformidad con la presidencia, del movimiento de Stenby. ¿Eso lo han discutido? No como parte de esta negociación, yo creo que se ha expresado públicamente el gobierno ante esas solicitudes, pero eso es una determinación que al final toma Luma como ente privado, no es un asunto contractual. Pero no pudieron, es que no se negoció ese asunto definitivamente. No. Estamos enfocados en cómo íbamos a atender el asunto de operar dentro del periodo de quiebra, entonces, que es donde estamos ahora mismo. Quizás la pregunta debería ser al revés. Entonces, ¿qué realmente se negoció nuevo en este contrato? Nada. Se negoció la extensión, y el ajuste de costo de vida, de la inflación. El ajuste, vuelvo y repito, está negociado desde junio del 2020, está ya en el presupuesto y no afecta la tarifa. Es lo más importante que todo el mundo tiene que saber. Eso ya es una cuantía, una línea separada que no afecta la tarifa, los consumidores no lo van a ver. Cuando regresemos, si por favor me puede contestar, ¿esta extensión del contrato suplementario es hasta cuándo? ¿O es indefinido? Claro que cuando sí. regresemos. Bueno, Alex, no es más regreso. Bueno, pues sí, entonces vamos a aclararlo aquí. Vamos a aclararlo aquí. Ok, la breve, extensión es hasta que salgamos del periodo de quiebra. Distinto al contrato que teníamos, suplementario que teníamos anterior, había un periodo de 18 meses. ¿Por qué? Porque eso es una salida para Luma de decir, si el gobierno de Puerto Rico no cumple con salir de la quiebra en 18 meses, yo me reservo el derecho de irme de Puerto Rico. Ahora nosotros logramos decirle a Luma, no, Luma, tú tienes que darnos la certeza de que vas a seguir operando en Puerto Rico, que los proyectos de reconstrucción van a continuar, que la mejora del servicio, esa transformación que nosotros estamos buscando, va a continuar hasta que salga de la quiebra.
Pero hay un calendario establecido por la Corte de Quiebra. Yo lo que pensaba era que, por ejemplo, y con esto, ¿verdad? Pues tenemos que concluir, pero claro, que ustedes iban a plantear, por ejemplo, le iban a decir a Puerto Rico, bueno, Puerto Rico, mire, hemos hecho esta extensión de este contrato porque hemos hecho unos ajustes, unos cambios que van a hacer más efectivo el desempeño de Luma en Puerto Rico. Yo estaba esperando que ustedes me dieran eso hoy aquí. Pero ustedes lo que me están diciendo, digo, yo los respeto, ¿verdad? Y creo que ustedes son los que saben de este juego, yo no sé nada de esto. Pero ustedes están diciendo que no hubo cambios mayores, que básicamente lo que hizo fue negociarse esa extensión y ya. Y hay que seguir exigiendo, hay que seguir pidiendo que se estabilice, que se mejore el sistema, que se sigan moviendo los proyectos de reconstrucción. Hay muchos cambios que hay que hacer y hay que seguir empujando para que esa transformación ocurra. Pero si no hay un contrato que lo empuje, el contrato tiene las herramientas y el negociado tiene las herramientas bajo la ley para hacer ese esfuerzo. Pero no. Definitivo. Bueno, tengo aquí un pequeño enredo, como si vamos, regresamos, ¿qué hacemos, director? Vamos a hacer una pausa. Déjame hacer una corta pausa y regreso. No se me vayan. Vamos a hacer una corta pausa y regreso rápido. Voy con Jaylee. Ferdinand, aún queda más por discutir y es que comenzando la época navideña se reporta un alarmante aumento en casos de enfermedades respiratorias en la isla. Conocemos más al minuto. Además, hay una escuela que da ejemplo de cómo atender las necesidades de la comunidad. En minutos te entera de todo lo que estamos hablando y cuán probable es la pregunta del paro de los empleados de la AAA en plena Navidad. La contestación a este y otras interrogantes en solo minutos. Ya volvemos con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, vamos a seguir en esta conversación. Le he pedido al ingeniero Torres Placa, que representa a los consumidores de la autoridad y es uno de los recursos que usamos aquí para que nos oriente, para que analice este tema. Usted tuvo que votar hoy. Correcto. Usted tuvo que votar, ¿y cómo votó? Pues yo voté en la negativa y di un voto explicativo. ¿Votó en contra? Voté en contra y di un voto explicativo. Y el voto explicativo básicamente es que si no se hacen unas cosas básicas, esto se va a caer de sus propios pies. Y para mí es una gran responsabilidad porque como que yo tengo un respeto por ambos caballeros, por el presidente de la Junta y todos queremos el bien para Puerto Rico, pues por lo menos en mi apreciación, si no se trabajan los costos, si no se reintegran los empleados y si la supervisión no la hace la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto va a colapsar por sí solo. Y la gerencia también hay que hacer unos cambios porque obviamente esto no está dando los resultados. ¿Cuánto tiempo colapsa esto? Mira, yo te diría que estos 3 años no aguanta. Si esto sigue como está, hace 3 años, no aguanta porque me recuerda, yo fui gerente de proyectos por mucho tiempo y manejé proyectos de una magnitud más pequeña, pero una dinámica similar. Y cuando tú tienes un grupo de trabajo que no entiende la dinámica local, tarde o temprano va a colapsar. Y la gerencia actual de este operador, oye, y trabajado en el sector privado toda mi vida, y las cosas no son buenas porque sean públicas o privadas, porque sean bien llevadas y bien administradas. Si no hay un grupo gerencial que conozca lo local, esto tarde o temprano va a colapsar. ¿Cuánto va a durar esta extensión, Fontanet? ¿Este es de cuánto? ¿Un año más? Lo que hablamos anteriormente, esto está atado a la salida de la quiebra, o sea que según el calendario de quiebra, se supone que para el verano que viene ya la juez tenga ante sí. 10 segundos más. Ese contrato, una vez se resuelve el asunto de la quiebra, deja de existir el contrato suplementario y se activa automáticamente el de 15 años o hay que hacer otra votación por el de 15 años? No, ya el de 15 años está activo, o sea, ese contrato suplementario lo que cambia son cientos términos del contrato matriz. Ingeniero Torres, antes de usted llegar, aquí había un issue de si se había pensado en algún momento hacerle enmiendas a un contrato que obviamente se acaba de aprobar igual que como estaba el contrato. Le pregunto a usted, ¿entiende usted o no que había que hacerle enmiendas a ese contrato para poderlo operacionalizar y aprobar de conformidad? Definitivamente, como te mencioné. Mira, esto es un contrato que se negoció en un momento de alto riesgo, donde la autoridad estaba en quiebra. La autoridad va a salir de quiebra, Dios mediante, el año que viene. Pues lo que yo esperaba, y por eso voté en contra, que ahora se diera una señal de que vamos a negociar eso cuando la autoridad salga de quiebra para que se vaya preparando el operador para una negociación. No se hizo y eso es preocupante porque el contrato de Long Island Power Authority, que está en mi voto explicativo,
es prácticamente la mitad de este. Si se podía hacer algún... Pero no está en quiebra. Si se podía negociar cambios al contrato, ¿hubo alguna expresión de Luma, alguna amenaza de que si se le cambiaba algún punto, una coma, ellos le dejaban el contrato y se iban? Creo que... Y el gobierno se asustó. No, el punto esencial aquí es que estamos en quiebra. Eso no lo despinta nadie. O sea, seguimos teniendo la conversación, pero el asunto principal aquí es que la autoridad está en quiebra. Y como bien dice el ingeniero, en ese contrato, por ejemplo, de Long Island Power Authority, no están en quiebra. O sea que negociar enmiendas cuando tenemos esa incertidumbre de que no sabemos cómo se va a ver la autoridad después de la quiebra, no es beneficioso para ninguna de las partes. Pero Luma hizo saber que si cambiaban el contrato, se iban. Toda la conversación fue alrededor de vamos a mantener operando dentro de la quiebra. O sea que no entramos en conversaciones de hacer enmiendas distintas que no fuera que ellos se quedaran permanentemente dentro del periodo de quiebra. Pero lo que sí acordaron es que, por ejemplo, el día primero el gobierno tiene que presentar el borrador del PDA. Exacto. Que es el plan de ajuste de la deuda. Eso es mañana jueves. Eso es mañana. Entonces, para junio, la juez tiene pautada la vista para determinar si ese plan es aceptado o no es aceptado. Si no es aceptado, Luma tiene la potestad dentro del contrato de decir que no se va a quedar por los próximos 15 años. Y la potestad es de Luma, no es del gobierno. Es Luma la que dice, me voy, no quiero este revolú porque ustedes no han salido de la quiebra y no lo quiero. Y nos quedamos igual. Y en cualquier negociación entre partes, siempre esa amenaza del que está trabajando algo, de que me voy, está. Pero la decisión está en manos de Luma si no hay un acuerdo con el PDA. Cuando tú contratas a alguien, no en el gobierno. Cuando tú contratas a alguien, un acuerdo razonable. Cuando tú contratas a alguien, la decisión de irse es de la persona que tú contratas. Desde tu punto de vista, aquí es Luma quien tiene el sartén agarrado por el mango. No, lo que yo estoy diciendo es que aquí se debían de haber dado unas señales hoy de que cuando la autoridad salga de quiebra, el juego va a cambiar porque ya el riesgo no es el mismo. Pero si no sale de la quiebra, viene un síndico. La autoridad va a salir de la quiebra. Los que hemos seguido este proceso, sabemos que se están llevando 3 procesos paralelos. El PDA mañana, hay un proceso de litigación, hay un proceso de negociación. Y los que hemos leído las mociones, que son públicas, se ve que hay un buen ambiente para que esto en junio termine. Pero exactamente, yo creo que ese es el punto. O sea, toda esa incertidumbre que estamos discutiendo aquí es las razones por las que hay que esperar a que tengamos ese plan de ajuste aprobado para de verdad sentarnos y nosotros poder decir, ok, ahora estamos en posición, vamos a ver qué podemos negociar y qué enmiendas son necesarias, porque ya todo el mundo tiene esa visibilidad transparente de cómo va a operar la autoridad. Va a ser bien importante porque esto no es cualquier contrato, este es un contrato que involucra un servicio esencial. Y si ese contrato pierde vigencia, hay un problema con el servicio esencial. Víctor dice algo bien importante. Una entidad no está en quiebra toda la vida, ni el síndico es eterno. O sea, que lo que yo estoy planteando aquí es que ya que hay una ventana que se ve que se va a salir de aquí, se puede enseñar a dar flagging. Si no, pues se toman las medidas pertinentes en junio. Fontanes, pero eso todavía la quiebra no va a ser para toda la vida. Usted como administrador hoy ve necesidad de que cuando salgamos de la quiebra hacer ajustes hacer cambios a ese contrato. ¿Lo ve? Yo creo que nosotros podemos, ¿verdad? Dependiendo cómo es ese plan de ajuste y qué impacto tiene la operación, vamos a estar en mejor posición de decidir en ese momento si vamos a hacer enmiendas que, ¿verdad?, sean beneficiosas para todos. Brevemente también, otra cosa que no tiene que ver con el costo. La supervisión puede estar en la Autoridad de Energía Eléctrica hoy. Hay un sinnúmero de cosas que se resolverían si eso sucede. Y lo otro, un cambio en la gerencia del operador es obvia que hace falta. Y hay que integrar los trabajadores que están en el gobierno que le estamos pagando. Esos son cambios que no afectan el proceso de quiebra y se pueden hacer todos hoy. Todos esperamos. Un segundo para cerrar. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con que la supervisión debe estar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues cierto ya. Bueno, pero la realidad es que la APP escogida para ver quién es el que va a estamos aquí porque la Autoridad de Energía Eléctrica falló. O sea, no vamos a venir a buscar que la autoridad sea el que supervise lo que ellos hicieron mal. O sea, que no es la misma gente. Ya está la APP. Esa certeza nunca ya está la APP seleccionada. Está la APP seleccionada para quién va a manejar la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía ese proceso está en curso. Bueno, gracias a los tres. Vamos a ver si esto
con el favor de Dios mejora y con la supervisión y la fiscalización adecuada seguimos echando para adelante como país. Gracias, ya veremos. Se los agradezco el tiempo aquí. Adelante, Yailin, adelántame los otros temas porque el tema de la salud se complica nuevamente. Vamos a eso. Así es, Ferdinand, y amigos televidentes, el secretario de Salud advierte sobre el alarmante aumento en casos por influenza entre los más pequeños de la casa. Eso lo discutimos en solo minutos. Además, hoy conocemos una escuela que recibe estudiantes marginados, rechazados y desertores para transformarlos en hombres y mujeres de bien que aportan a un mejor país. ¿Y hay o no hay paros entre los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? Esa es la pregunta. La contestación la encuentras solo aquí en Jugando Pelota Dura. Ahora pasamos con Ferdinand, quien nos tiene más información.